Bueno, lo primero, muchas gracias por estar en esta primera entrevista del canal de YouTube de la clase de Virginia, Yoli. Vamos a poner a la gente en contexto, ¿vale? Y vamos a explicar, para quien no lo sepa, pues quién eres y por qué estás aquí. Perfecto. Te toca. Muy Preséntate. bien. Encantada de estar aquí. Eres Yoli Pérez Mauri, profesora de infantil ¿desde hace cuánto tiempo? Pues casi 20 años ya, antes acaba la cuenta y sí, casi 20 añitos ya. Vale. Y yo me puse en contacto contigo fundamentalmente porque has escrito, bueno, ha salido publicado este año un libro, Jugar en Educación Infantil, ¿no? Sí, así es. Jugar en educación infantil, un viaje desde el juego no estructurado al juego de mesa. ¿Cómo surge el hacer este libro? Pues mira, sinceramente se puso en contacto conmigo la editorial. Uh-huh. Y yo siempre digo, desde que escribí el libro, que es verdad que yo toda la vida había soñado con eso de escribir un libro. Antes de ser maestra, además, es como que tengo ahí el hobby de escribir y me gusta mucho, ¿no? Entonces, pues allí que nos lanzamos a hacerlo y sobre todo porque era la oportunidad de hablar de algo que a mí me apasiona. Como docente hay varias cosas que me apasionan, pero el juego es una de ellas. El juego es algo que además pues en los últimos años pues he intentado investigar mucho, observar mucho y era una oportunidad de pues ir un poco más allá de lo que se comparte en el blog o en las redes o en formaciones y decir, pues dejar un poco plasmado pues esa visión, ¿no? del juego que los últimos años me han hecho un poco pues ir desarrollando. Entonces, Uh-huh. aprovechar la oportunidad que me brindaban, la verdad, fue la ocasión. Decía que íbamos a poner en contexto a la gente si alguien no te conocía, además de autora del libro, durante no sé cuántos años lleva ya autora de un blog que es Ordenando mi cajón desastre, ¿no? Eso es, sí. ¿Cuántos Sí, sí, años de blog? Pues no, mira, eso no te lo sé decir. La verdad es que no me paraba, pero muchos, muchos. Para mí Internet ha sido siempre una manera de compartir. Cuando empecé hace ya 20 años no existían las redes, pero sí que existían los foros de maestras. El primer grupito que tuve yo ya era un foro de maestras que allí seguimos, que allí están también reflejados en el libro y que siempre me han ayudado a tener pues más personas, aparte de las que compartes el día a día, para poder compartir, ¿no? Y seguir aprendiendo, que es un poco lo Uh-huh. que se basa todo esto. Y de allí ya me puse a escribir el blog, como te digo, escribir siempre ha sido una cosa que me ha gustado mucho, entonces era como mi manera de tenerlo pues ahí reflejado. Es verdad que ahora las redes son más rápidas, Sí. no llegamos a todo, no, bueno, yo por lo menos no llego ni a la mitad de lo que mi cabeza quiere hacer, y entonces, pues se va dejando un poquito, ¿no? Pero es verdad que mi base es el blog, siempre lo digo, mi base, y cuando puedo recuperarlo o cuando llega el verano y digo, pues algo tengo que hacer tengo que dejarlo en el blog, ¿no? Porque las redes para mí son como más efímeras, Uh-huh. están ocupando un poquito el lugar, pero para mí siguen siendo más efímeras. Con algunas compañeras de aquellos entonces me río y digo que aún somos viejas roqueras, pero espero tener muchísimo tiempo el blog, aunque pues vaya perdiendo un poquito pues esa continuidad que tenía antes, ¿no? Uh-huh. Para seguir con lo del contexto, ahora no sé si has cambiado muchas veces de colegio o no, ahora mismo eres profe en un colegio que es el CEIP Foro Romano de Cuarte de Huerva, Zaragoza, 12 ¿no? años llevo ya en el cole pues muy contenta de estar en un colegio que está evolucionando, transformándose también continuamente y bueno, allí es verdad que pues eso, ya llevo 12 años ahí. Uh-huh. Yo lo busqué el otro día porque, claro, cuando vi que era un pueblo, digo, pues igual Yoli es maestra de un colegio rural, pero claro, luego ves dónde está situado el colegio y no es como si fuese la propia ciudad de Zaragoza. Sí, de por sí es un colegio muy grande que ha tenido muchos cambios y siempre muchísimo alumnado, es un colegio pues de ciudad, por decirlo de alguna manera, aunque estemos en un pueblo pues de al lado de Zaragoza. Uh-huh. Bueno, yo cuando contacté contigo te dije claramente, Yoli, no me he leído tu libro, veo que ahora hay muchas profes, sobre todo digo profes muchas, o sea, muchas profes, perdón, porque casi todos son los que yo he visto de mujeres, pero el tuyo fue el primero que descubrí cuando lo estabas promocionando y entonces veía como muchos y como ahora lamentablemente por las circunstancias tengo tiempo libre, pues quería leer, ¿no? Alguno. Y no me sabía decantar por cuál, porque por los títulos y por las portadas, que siempre llaman mucho la atención también las portadas, pues había una serie de libros y era como, ¿y por cuál me decanto, no?
Y la manera que ya te comenté, que era para decantarme, bueno, pues voy a ver si puedo hablar con vosotras un poquito y me vendéis vuestro libro y me decanto por ese. Y el tuyo, bueno, como fue el primero que vi, y además lo del juego me gusta, esa portada con esa maleta llena de juegos que es bastante atractiva, pues me decanta por ti, por hablar contigo la primera, así que nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y quería preguntarte, la temática la tenías muy clara, querías hablar del juego, porque en una clase infantil se puede hablar de muchísimas cosas, pero tú tenías claro que querías hablar del juego, ¿no? Sí, a ver, lo tenía claro, pero no porque sea una metodología única para mí, no lo tenía tan claro. Voy a serte sincera. Es verdad que cuando, por ejemplo, empezamos con formaciones y con cosas, yo soy una persona no creo en una metodología única, no pienso que haya una metodología única para todos y todas los niños, ni para todas ni todos los momentos, ni para ni toda ni todo profesor. Entonces, siempre he hecho mucha mezcla de metodología, ¿vale? Entonces, yo te reconozco que cuando me empezaron a llamar para hacer algún tipo de formación, yo decía, ¿y yo cómo lo voy a hacer? Voy a decir una frase que muchas veces me he tenido que dar así yo misma y decirme, no digas eso, yo soy solo una maestra, como las que pueden leer el libro, las que yo no... Pues eso, hago formaciones, recibo formaciones como todas vosotras y voy cambiando y voy evolucionando y voy mezclando cosas. Entonces, el juego es verdad que es una cosa que forma un poco parte de mí. Llevo ya unos años, o sea, si tú le preguntas a algún amigo mío o a alguna amiga en estos momentos, pues te dirán, pues es que nosotros vamos a casa de Yoli Jugar. y nada a jugar, vamos a jugar. Los niños juegan por un lado y nosotros jugamos por el otro, ¿no? Entonces, es como que sí, yo siempre he defendido que una maestra tiene que llevar su pasión a clase, tiene que llevar lo que realmente le gusta. Entonces, era como, es que mi pasión en este momento, o sea, si alguien me relaciona con algo es el juego. También te digo que pregunté a la gente, ¿no? Porque pues también pues, he hecho formaciones de proyectos, que a mí me gusta mucho el aprendizaje basado en proyectos. Y yo tengo otra pasión, yo tengo dos pasiones, uno es el juego y otro es la literatura infantil. Entonces la gente me decía, o jugar o cuentos. O sea, está claro que va por allí, ¿no? Pero es verdad que el juego es como algo que en los últimos años es como observa más, Yoli, aprende más, tengo como ahí un foco mío personal, ¿no? Entonces era como, pues tienes que ir a lo que realmente ahora te está llenando, ¿no? Como maestra, como persona, como mamá, como amiga, o sea, es verdad que el juego para mí tiene eso. Entonces, enseguida supe por dónde enfocarlo. Y también tenía diferentes dudas, como tú me estás diciendo, hay muchos libros en este momento, libros que yo misma, o sea, yo tengo aquí unos cuantos que digo, pero yo léetelos ya, o sea, no me da tiempo, porque pues me entra la necesidad y digo, pues que luego el tiempo es el que es, ¿no? Y pues sí que hay muchísimo libro, pues había libros sobre piezas sueltas, había libro en la propia editorial de mi libro, hay muchos libros muy interesantes, ¿no? O sea, Puedes decir el nombre, ¿eh? sí, de la Perfectamente. editorial, claro, sí, de la editorial Sara Alejandría hay una colección que de por sí a mí cuando comunicaron conmigo yo ya la conocía, porque yo ya, pues es una colección de maestras, ¿no? Realmente lo que contamos es práctica en el aula. Entonces, pero el juego de mesa me parecía que se estaba sacando ahora muchísima bibliografía para primaria y para secundaria, que está muy bien, que yo me la he leído, que hay libros buenísimos, pero me daba cuenta que en infantil, que es donde realmente parece que el juego lo tenemos allí, como que no necesitamos excusa para jugar, estas son cosas que surgen, ¿no? O sea, que es como, Que bueno, todo pues lo enseñamos por el juego, además. eso es, y que vosotras sí que jugáis en clase, ¿no? Cuando hay formaciones es como, bueno, las de infantil ya jugáis, hombre, ya se juega, pero se juega cómo se juega y por qué se juega y qué base tenemos para observar ese juego y que, entonces, era como que me daba que yo allí podía aportar algo más. Entonces, fue eso lo que me decidió, pero tampoco te creas que siempre he tenido muy claro porque, pues por lo que te digo, porque hay muchísimas ramas de la educación que a mí me gustan y que tampoco no soy defensora de una cosa muy concreta como para escribir algo de decirme, oye, pues esto solo no, o sea, yo no creo en nada en esto solo, para mí los blancos y negros en educación no existen o para mí no existen, entonces, pues bueno, el tema me daba para, pues también hablar un poco de esos grises, ¿no? De diferentes tipos de juegos, de diferentes... Entonces, bueno, allí fue surgiendo y bueno, el libro fue creciendo poco a poco. Luego iremos desmembrando un poquito algunos de los capítulos del libro. Perfecto. Pero es verdad, me quedo con una cosa que has dicho,
y yo por eso también quería hablar con vosotras, porque era como, este libro me atrae el título, me atrae lo que dice, pero ¿será para 3.6 o será para 0.6 o será ya para primaria? Porque también te lo venden todo, educación, niños, tal, pero luego realmente te lees un libro y dices, pues muy bien, muy bonito, pero no es mi campo, o sea, no lo puedo quizá poner en práctica porque no es lo mismo un niño de 6 años que uno de 3, ¿no? Efectivamente. A mí con los libros que había leído del juego me pasaba un poco eso, que las bases teóricas y sobre todo el que se refiere a juego de mesa, ¿eh? Porque es verdad que otro tipo de juego como que sí que ya lo vemos más de infantil, ¿vale? Pero el juego de mesa sí que yo veía que pues que no veía mucha experiencia de infantil, veía más de primaria y tal, y me chocaba, dentro de que realmente pues eso, nosotras llevamos jugando, vamos, yo llevo 20 años en la profesión y desde el primer día entras a clase a jugar, ¿no? O sea, eso sí que creo que todas y todos los que estamos en educación infantil lo tenemos claro, ¿no? Como eso ya está ganado, que parece que en otras etapas lo tienen que ganar. Nosotras, yo creo que en ese sentido ya lo tenemos ganado. Sí. Vamos un poco por los capítulos. Tú dices que jugar es la actividad principal en la infancia. Entonces, me imagino tu clase que es un juego constante, ¿no? Pero también Sí, lo tendrás, o sea, aunque todo es un juego y aunque todo lo que tenemos que enseñar es a través del juego, también tendrás muy claro las cosas que se enseñan a través del juego o que el juego también es simplemente jugar, o sea, que también hay momentos de simplemente juega y no te estoy enseñando yo nada, ya estarás aprendiendo tú con lo que estás, con tu propio juego, ¿no? Realmente la primera parte del libro, aunque luego desgranemos todo lo que es el juego no estructurado, yo creo que se basa en eso que estás tú diciendo, en no, yo no preparo un tipo de juego para el contenido de la letra A, por decirlo de alguna manera así muy sencillo, ¿no? No, al final lo que potencias es ciertos materiales que van a desarrollar su creatividad con el juego. O sea, van a hacer un juego que tú no puedes ni debes controlar. O sea, realmente es potenciar que hagan, que puedan jugar a ciertas cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, este año estoy en 5 años y estoy totalmente sorprendida con los materiales no estructurados, como llevan jugando desde los 3, el tipo de uso que le dan ahora a ese tipo de material ellos mismos, sin que yo cree nada. Yo ya tengo un rincón de piezas sueltas en clase que ellos cogen cuando quieren y cogen cuando, pues eso, van a construcciones, igual que cogen unas carreteras, cogen las piedras y cogen... Y estoy alucinando, pues, cómo ese desarrollo que pues de 3 a 5 años se da y se ve en otras muchas cosas, o estamos más acostumbrados en decir, o ciertos contenidos, o por ejemplo en los proyectos, yo siempre digo es que cuando llegan a 5 años es que vuelan, es que es otro mundo, ¿no? Pero es que en el juego también es otro mundo. Y yo creo que a veces no le hemos dado esas posibilidades. Entonces, en mi clase sí que ha habido cambios de esta reflexión del juego de estos años, sí que ha habido cambios. También te digo que no son cambios, o sea, que no me he pasado a decir solo esto. Yo sigo considerando que hay otros tipos de aprendizajes que también se tienen que dar en el aula. Entonces, lo que sí que hay que darle espacio. Si no le das espacio y material al juego, si el juego se convierte en el cuando acabamos te pones a jugar, entonces no les estás dando la posibilidad de jugar. O sea, realmente lo que yo quiero es que tengan esa posibilidad de jugar. Entonces, por ejemplo, uno de los cambios que hicimos nosotros, que puede ser una cosa muy básica, pero para mí ha sido importante, es dedicar la primera media hora de la jornada laboral a jugar. Ellos entran y saben que pueden jugar a lo que quieran y como quieran. Y sí que hay espacios, pero hay espacios para que ellos decidan si quieren y sí que pueden, en vez de, pueden ir a recortar, porque también es otro tipo de juego en su espacio de práctica, pero no a recortar una figura que yo les he dicho que tiene que ser así. O sea, allí tienen ese espacio para tal, igual tienen el espacio de piezas sueltas, igual tienen espacios de juegos de mesa que necesitan otro tipo de aprendizaje anterior, pero que siguen teniendo en esos espacios para que ellos puedan manipularlo cuando a ellos y a ellas les interesa, ¿no? Entonces, yo creo que el juego se trata un poco de darle primero valor nosotros y darle espacio y seguir observándoles mucho, porque o sea, yo siempre digo, su principal actividad es jugar, pero los verdaderos expertos en el juego son ellos. Y yo sigo alucinando a veces en esa media hora que a veces vas loca porque tienes que poner también la lista del no sé qué, no sé cuántos, el pararte y decir, pero ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué están haciendo? Y les ves allí debatiendo, ¿no? Y ves en el reflejo en el juego, pues cosas, pues ahora ponía mucho en la cuenta de Instagram, cómo me estoy dando cuenta que el proyecto se lo han llevado al juego, pero al juego que continúa día tras día, porque es que ayer estuvimos haciendo la pista de aterrizaje y a ver cómo lo hacemos. Y entonces hay que observarles mucho,
para aprender nosotras de esa importancia tenemos que darles tiempo, valor y espacio. Y en mi clase sí que hay eso, pero también me queda mucho, ¿eh? O sea, a ver, yo espero que en toda mi vida de profesional siempre diga esto de que me queda mucho, ¿no? Porque al final, si no, nosotras no tenemos esa... Pero es verdad que yo sigo con, pues eso, yo he reflejado en mi libro todo lo que he aprendido y ahora diría, ay, y ahora pondría, porque pues que en este tiempo ya he aprendido nuevas cosas con ellos, ¿no? Entonces, allí seguimos. Pero sí que espero que mi clase refleje un poco esa importancia a jugar, sí. Aunque ya te digo que hay momentos para todo, ¿eh? Pero pues pequeños detalles como el de que puede ser esa media hora, a mí me han hecho ver muchos cambios en mi propia metodología, sin a lo mejor. Entonces, bueno, hay que observar y ver dónde. En los materiales, también los materiales. Me quedo con, o sea, de esta pregunta con dos cosas que has dicho. Una, lo de observar me parece básico y parece que es algo que tenemos como muy innato todos los profes, pero luego no es así. Una compañera hace poco, preguntándome por un tipo de metodología que yo llevo usando unos años, me decía, pero está en 3 años, ¿no? Y me decía, y luego esto para 4 y para 5, digo, es muy fácil. Digo, tú les observas y vas viendo cómo les puedes cambiar esto, ¿no? Uf, es que ahora mismo, está en preadaptación, ¿vale? Uf, es que ahora mismo no, es que no tengo ni tiempo para observarles. Ya me callé, no dije nada más, ¿no? Pero es como, pues tú misma te estás cortando el ver cómo evoluciona tu grupo, el ver cómo es y el ver que les puedes presentar. Hasta ahí. Y luego, lo de la media hora esta que dices, yo con los últimos años, pues depende, ¿no? Porque es eso, observando al grupo, pues hay veces que lo puedes hacer a primera hora y no. Pero desde que lo hago a primera hora, en los últimos 4 años ha habido un año que no he podido, yo lo hago a la primera hora de clase, ellos llegan, colocan sus cosas, sus desayunos, sus abrigos, tal, y juegan. Y es maravilloso. ¿Qué pasa? Sí. Creo que tenemos como también nuestra mente muy estructurada en que lo primero que tiene que ser es la asamblea, porque si no haces la asamblea a primera hora, mal. Y no, y a lo mejor habría que probar otras cosas y el dejarles que nada más llegar, que jueguen, que hablen con sus amigos, que hagan lo que quieran, pues también está bien. Pero vamos a hablar de tu libro. Yo te digo que he notado el cambio y es lo que hablamos contigo, ¿no? Que es una medida que me funciona en este momento, que a lo mejor llega el año que viene, por circunstancias. El grupo cambia y no te vale, sí. Y dices, pues no me funciona. Pero es verdad que son pequeñas cosas que yo creo que lo que dices tú, hay que observarlas y probarlas y ver si realmente está cambiando algo con eso. ¿Está cambiando solo que media hora o está cambiando algo más? En mi caso, yo estoy como convencida de que han cambiado más cosas. Entonces, pues adelante con ello hasta que pues veamos otra opción o veamos tal, ¿no? Pero, y lo de observar que dices tú, yo creo que incluso es una autocrítica yo, por ejemplo, a mí misma, ¿no? El decir, ostras, es que estoy utilizando mucho tiempo en muchas cosas, vamos alborotados, vamos locos, porque eso es así, o por lo menos yo siempre tengo 20.000 y no me he parado a mirarles y a darme cuenta de esto que está surgiendo en el aula, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que siempre tenemos allí que tener como esta evaluación, que a veces se nos quedan papeles y se nos quedan cosas tan, pues a veces tontas, por decirlo de alguna manera, que yo creo que la observación para mí es incluso mi punto de autocrítica, siempre pienso que tendría que hacerlo aún más. O sea, he cambiado en los años y me he dado cuenta que es muy importante, pero Yoli, hazlo más, me digo a mí misma cuando eso, porque creo que es súper importante, sí. Sí, el otro día, hablando contigo previamente a la charla de hoy, te decía, es que tengo un montón de preguntas que hacerte. Y igual se nos va de madre, y es verdad, y ahora pues surge, ¿no? Porque te lo decía, vale que no me he leído el libro y vamos a hablar del libro, pero al final surgen muchísimas cosas de las que hablar, que intentaré centrarme más en lo que has escrito, ¿vale? Y si podemos hablar otro día, pues porque es muy interesante. Para que me quede a mí claro y a todo el mundo, has dicho que estás en 5 años, ¿qué ratio tenéis en Aragón? Pues en este momento yo tengo 23 alumnos en clase, la ratio máxima es de 22, pero ya sabéis que esto de la ratio máxima no siempre se cumple. Y bueno, pues en este momento estamos 23 alumnos en clase, alumnos. Vale, vamos a seguir yendo un poquito por el índice de tu libro. Hablabas antes de las piezas sueltas. Cuéntanos qué son las piezas sueltas. Pues a ver, yo darte una definición así y tal me resulta complicado porque lo que te digo, no soy experta, he investigado mucho y para el libro sí que he buscado muchas referencias y bueno, hay libros maravillosos sobre piezas sueltas. Para mí las piezas sueltas, y esto no es una definición del libro, no te sé decir la que he colocado en el libro,
Para mí las piezas sueltas son esas cosas que se aprenden que se utilizan para jugar de manera que surge de ellos. O sea, esas cosas que normalmente yo, fíjate, a mí me hace mucha gracia que esto yo se lo he contado a las familias, porque estas cosas hay que contarlas a las familias, es otro punto muy importante. Y yo creo que es gracioso porque, claro, cuando saqué el libro, muchas familias leyeron el libro y me decían, ¡hala, Yoli, ahora entiendo cuando en la playa solo quieren coger conchas y quieren no sé qué! Digo, hombre, pues esto lo hemos hablado muchas veces. Entonces, realmente las piezas sueltas es todo lo que ellos pueden encontrar y nosotras podemos encontrar estas coleccionistas de arte pedagógico que nos llamamos a veces, ¿no? Las maestras estas que te llaman y te dicen, oye, Yoli, esto seguro que a ti te sirve para algo, ¿por qué no? Pues todo ese tipo de piezas que puedes encontrar, naturales, recicladas, pero también piezas compradas, o sea, son piezas que no tienen un fin concreto. Es un poco entrar en lo que tú me decías antes. Estas, aunque sean letras de madera, no son letras porque son para solamente escribir esta palabra o es un juego concreto que... No, las piezas sueltas, la vida se la dan ellos. Las piezas sueltas es tener cajones de cosas y tener materiales que ellos le puedan dar una vida diferente. Por eso siempre se dice que las piezas sueltas fomentan la creatividad, porque realmente no tienen un fin último, ¿no? Que cojo, sí, a ver, cuando vamos nosotras por la playa, eso no me pasará solo a mí, ¿no? Que ves las piedras negras y dices, esto es genial para hacer no sé qué, y le busco yo un fin último. Pero la pieza suelta es la piedra que luego ellos van a utilizar de muchas maneras, aunque yo a lo mejor ese día me dé por poner unas letras y busque un fin, pero deja de tener ese sentido de juego, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, piezas sueltas es todo lo que, como si cambiamos esa mirada de niño, que digo yo, que nos ponemos esa mirada de niño y de niña, pues vemos como un tesoro. Entonces yo ahora me río mucho con las familias porque ahora me dicen, ahora te entran las hojas, ¿eh? Te entran, digo, claro, que me entre lo que... Digo, no os preocupéis, y darle la vuelta o no poder utilizarlo siempre hay tiempo, pero es que a lo mejor le han visto ellos alguna... Entonces, para mí el juego con piezas sueltas es eso. Y sí que es verdad que desde que leí el libro de piezas sueltas, bueno, he investigado mucho, he tenido la suerte el año pasado estuve en Reggio Emilia, o sea, es verdad que, bueno, estoy en años de formación, ¿no? Es verdad que desde que descubrí eso, yo también he descubierto un mundo de piezas sueltas. Yo siempre había guardado cosas, ¿no? Pues que ahora me gusta recopilarlas, tenerlas en cajas, ver cómo tal, ver cómo las podría presentar. Entonces, al final todo eso es lo que hablábamos antes. Si tú vives eso de una manera y lo presentas, los niños van a tener muchas más posibilidades de multiplicar su juego. Y no les estás diciendo que hagan un juego concreto, pero les estás dando más posibilidades dentro del aula, porque en la naturaleza las piezas sueltas las encuentran ellos, pero en el aula o están o no están, no. ¿Y en fácil, ¿no? en clase cómo las tienes? ¿Cada pieza suelta en un espacio, o sea, separadas para que lo pueden coger varios montones de piezas sueltas? ¿Cómo lo organizas eso? Mira, en mi caso, tengo diferentes, o sea, a veces hago provocaciones, todas esas cosas sí que salen en el libro, ¿vale? De qué manera se puede presentar, ¿no? Porque no hay una manera única tampoco. Entonces, hay veces que los niños cuando entran en clase se encuentran provocaciones. Eso sí, eso es un lugar donde van a encontrar sus piezas sueltas puestas de una manera, yo les digo a ellos, yo les digo, están puestas de una manera bonita. Porque sí que es verdad que hay muchas teorías, pero tú te tienes que adaptar después. Yo no puedo, en mi clase, luego tienen que recoger, ¿no? A su manera, pero recoger a su manera no significa dejar la provocación como la he hecho yo. Es decirle, yo en las provocaciones, yo en esta bandeja ya sabéis que dejo las cosas bonitas. Entonces ellos dejan las cosas bonitas, o sea, hacen su provocación para el día siguiente, ¿no? Entonces hay cosas que las tienen más estructuradas. Hay veces que hay en rincones donde yo tengo una propuesta, tanto con piezas sueltas como con otro tipo de cosas, entonces ellos llegan y la propuesta sí que más o menos puede tener un objetivo y puede tener que utilizarse piezas sueltas. Y yo sí que tengo un rincón que es de piezas sueltas, que ellos los pueden coger cuando quieran. O sea, si ellos están en el rincón de construcciones y, por ejemplo, tengo una caja muy grande que tiene arbolitos o tengo una caja de la naturaleza, pues si ellos están haciendo una construcción con cualquier tipo de piezas y quieren utilizar la caja de la naturaleza, la tienen allí, ¿no? Entonces, yo que sé, a veces hay propuestas, pues hace poco hicimos una propuesta de la Torre Eiffel que tenía que ver con el proyecto y ellos mismos me dijeron, es que la torre, yo les dejé ciertos materiales, con lo que tenemos allá, ¿nos lo podemos traer? Sí, sí, por supuesto, o sea, sí que tienen como un espacio que si a ellos se les ocurre introducirlo en cualquier lado, en mi clase no está prohibido utilizar las piezas de un sitio para otro tal, luego pues lo recogen y lo dejan
pues medianamente, como en todos los sitios, y ya está. Entonces sí que es verdad que como que hay diferentes espacios. Yo creo que si entras sí que te das cuenta que están presentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que están presentes en diferentes sitios. Pero sí que hay un rincón específico para tener los materiales. Sobre todo porque la estética, que eso también lo hablamos mucho, lo hablo en el libro, la estética sí que me parece importante. O sea, no es cuestión de tener un montón de cosas sin sentido. O sea, al final la estética es importante y el no tener un montón de materiales, el ruido, ¿no? Que decimos del ambiente, eso es importante también. Entonces, a veces yo tengo también cosas tapadas en clase. Cuando piezas sueltas, no. Pero sí, por ejemplo, los juegos no están todos a la vista, porque si no, pues eso, no tienen, necesitan también un poco como los adultos y como todo el mundo de tranquilidad y de orden para... Y yo creo que eso es importante en este tipo de metodologías también. Si ven una clase desordenada, al final no saben a lo que ir y si todo está ordenado es mucho más fácil el poder ver y elegir lo que quieres. Y puesto de manera bonita, ¿no? De que nos llame la atención. Eso nos pasa a nosotros también. El mismo juego en una caja rota, el mismo juego en una bandeja, bien organizado, que se vean los materiales, pues no llama la atención de la misma manera, ¿no? Por curiosidad, cuando alguien entra en tu clase y los niños están jugando por rincones, ¿el volumen que hay es alto o para nada? Pues es alto. Y te voy a decir una cosa, sí que es alto, sí. Y es algo que sí que trabajo con ellos, porque claro, es que somos 23. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas entre maestras, como que no es el número apropiado para estar en un espacio pequeño, jugando y tal. Entonces, sí que es que también tenemos que valorar que haya pequeños a los que les molesta el ruido. No sé, en esa observación es importante. Entonces, yo sí que intento hablar con ellos y es algo que sigo trabajando con ellos. A veces sí que yo no suelo parar el juego, pero a veces sí que les digo, chicos, chicas, que estoy intentando hablar y es que no me escucha este que está aquí al lado. Entonces, sí que es un tema que me gustaría llevar mejor de lo que llevo, pero sí que es verdad que sí, el volumen no es bajo. Me gustaría conseguirlo, pero ¿Cuántos también niños hay en depende. cada...? Perdona, Didi. Que eso que también depende del grupo, que pues eso, Sí. aunque yo te digo que el número es muy importante. ¿Y O sea, cuántos niños hay en cada rincón? ¿Cuántos pueden ir? Si es que tienes un número limitado, claro. No no tienes. tengo número limitado. Sí que hay, por ejemplo, hay espacios, como el espacio de expresión artística, que tiene una mesa con X sillas. Entonces, sí que yo les digo que no muevan las sillas de lado a lado. Entonces, allí sí que quieras o no, sí que hay un número, aunque a veces me hacen alguna trampilla, y les veo cuando hay algo así nuevo tal. Pero sí, más que nada está organizado por material. O sea, si yo veo que hay un juego que necesita 3 personas, pues yo meto 3 sillitas en la tal. Pero yo, por ejemplo, el rincón de construcciones no tiene... He tenido momentos que de repente uno ha empezado a crear una cosa, se ha unido otro y ahí acaba más de la mitad de clase. A mí no me importa. Mientras están jugando, no tengo... Las propuestas son muy... O sea, las propuestas en este rato de juego son muy libres, por lo cual se supone que siempre que está repitiendo mucho es porque necesita también ese tipo de juego, ¿no? Y habrá otros momentos que sí que son más organizados, ¿no? Pero en ese momento puede jugar a lo que quiera. Las piezas sueltas que tienes o los juegos, no hablo de los juegos de mesa, ¿vale? Que luego, en el siguiente paso vamos a hablar de eso. ¿Los juegos que tienes o las piezas sueltas las mantienes 3, 4 y 5 años o vas cambiando en cada curso? Pues muchas de las piezas sueltas en particular son muy parecidas. Realmente es con el material que me voy haciendo. Bueno, sí que es verdad que en mi cole pasamos entre 4 y 5 años, cambiamos de clase. Entonces hay material que te encuentras en esas clases, por decirlo, ¿vale? Y luego hay un material que a ti te parece imprescindible y lo llevas en tu mochila, como nos pasa a todas, ¿no? Entonces, ese material que a mí me parece imprescindible está en todos sitios. La caja de la naturaleza está en todas las clases. Y es lo que te decía antes. Yo, por ejemplo, un tipo de material de juego no estructurado, ¿no? Que está como muy de moda, ¿no? Por ejemplo, el arco iris, ¿no? Este de madera que está tan de moda. No tiene nada que ver cómo juegan en 3 a lo que están haciendo ahora en 5. O sea, yo alucino con cómo utilizan ese tipo de material. Entonces, la pieza suelta no tiene edad, ¿no? Y no debería tener, porque sí que la tiene, que parece que solo es hasta los 6, ¿no? Entonces, no la debería tener. Yo en el libro también lo explico. Yo aprendí mucho de la pieza suelta en el confinamiento y mi hija ya tenía 10 años. Y no veía ese tipo de juego que me enseñó ella
a practicar, ¿no? Entonces digo, es que evoluciona, entonces el material no cambia tanto. Me cambia a lo mejor la manera de organizarlo, lo que te digo, también cambia de trimestre a trimestre. Hay veces que quito, ahí esta caja casi no la están usando, pues pongo otra para que no haya millones de cajas, ¿no? Pero eso que el material básico, por decirlo, no cambia tanto en las piezas sueltas. Es el juego el que cambia, no es tanto el Claro, material. es el juego en función de su desarrollo y de su evolución, si es que está claro. No Y juegan, de lo no juegan de la misma manera, aunque el juguete sea el mismo. Si es que es... Eso. Esa es la magia del juego no estructurado. O Sí. sea, eso es lo bonito de poder observar, el observar que realmente cambia, que no es lo mismo, Mm. que de un trimestre a otro cambia, que si estás haciendo un proyecto en clase u otro cambia, que si hay una relación X con los amigos cambia. Entonces, claro, es que hay materiales que dan tanto juego que por qué no tenerlos los 3 años si puede una tenerlo, ¿no? Perfectamente. No, no cambia tanto. Ya te digo, cambia más, pues a lo mejor el trimestre, por un poco de cambio de material que sí que es importante. Cuando llevan mucho tiempo jugando con una cosa, pues necesitan un poco la sorpresa también, ¿no? De decir, pues hay cosas nuevas que hay que probar, ¿no? Pero bueno, lo básico está allí todos los 3 años de infantil. Bueno, vamos a centrarnos ahora un poco en los juegos de mesa, ¿vale? Decías que a tu casa va gente a jugar contigo a juegos de mesa. Eh, ¿Cómo surgen los juegos de mesa en tu clase? ¿Cómo te lo planteas? ¿Cuál es Me imagino que habrá un día que dirías, o con un juego determinado, que dirías, esto lo tengo que llevar a clase a ver cómo responden. Cuéntanos. Pues, a ver, yo creo que el juego de mesa ha estado siempre presente también en infantil, ¿no? O sea, si me pongo a mirar para atrás, ya estaba, ¿no? Pero es verdad que yo creo que ha habido un auge de los juegos de mesa y entonces fue cuando empecé a probarlos en casa con mi familia. O sea, cuando vi el potencial que eso tenía, pues me acuerdo un día, si estuvieran por aquí mis dos compis, tengo dos compañeras con las que compartimos nivel, pues son mis compis de eso, que les dije, hoy al mediodía voy a traer unos juegos para que juguemos. Sí, porque sí, que los tenéis que probar. Entonces, pues sí, probé cierto tipo de juego y dije, esto lo tengo que llevar a clase. Es lo que te he dicho antes. Si está en casa potenciando tantas cosas y si cosas que queremos potenciar en la escuela, si me sirve con todo el mundo, pues en clase me tiene que servir más. Es verdad que fue un poco el auge, ¿no? Porque luego eso ha surgido, lo que te digo, ha surgido pues metodologías que tienen el nombre del juego, el ABJ, ha surgido muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el pasito fue un poco antes a probarlo en mi familia. Y pues eso, ¿Cuál fue el primer juego que metiste en clase? No los típicos, o sea, no los que ya tenían. Pues creo, ¿eh? Ese es el que yo recuerdo en este momento que te dije que llevé y les dije a mis compañeras, esto tal, o esto hay que tenerlo en clase. Fue el Speed Cups, puede ser que Ajá. fuera el Speed Cups, que lo había yo probado en clase, el de los botecitos de colores. Ese yo creo que... Y luego, pues bueno, han cambiado algunas cosas de lo que pienso de ciertos juegos, ¿eh? Pero yo creo que ese fue el primero, sí. Ajá. Eh, y ahora mismo en tu clase 5 años, ¿cuál es el juego estrella? Pues no te sabría decir un juego estrella, creo que van por momentos. Ujú. Eh, pero porque al final lo potencias tú un poquito eso, porque yo sí que es verdad que en el juego de mesa sí que para mí tiene que estar más meditado y más controlado, ¿vale? Porque tiene unas características y hay que conocer muy bien las Sí. características de cada juego, ¿no? Eso es un poco lo que en el libro sí que intento remarcar mucho. No es comprar un juego porque esté de moda o no, que se quiere conseguir que puedes, ¿no? Entonces es verdad que sí que ahora por ejemplo está funcionando muy bien el Abejitas Zum Zum, pero Ujú. es un juego que yo he explicado en la asamblea, o sea, sí que es verdad que, pero bueno, hay muchos juegos, es que Espera, hay tantas, te cambio sí, la pregunta, Yoli, perdona. sí, Cuando presentas un juego, cuando metes un juego nuevo en clase, sí. ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo presentas? Y luego, ¿cómo lo dejas para que ellos jueguen? Te cuento, yo el curso pasado estaba en un aula de 3 años, teníamos un apoyo semanal de la secretaria y yo, o sea, una hora semanal, y yo ahí dije, bueno, pues van a hacer juegos de mesa con ella, porque me gustan mucho los juegos de mesa, porque me parece que es muy interesante, pero me quito yo el marrón de tener que explicarles cómo hacer el juego, de que vean las reglas. Los de 3 años, pues eso, esperar el turno, el saber no ganar o perder, porque evidentemente ahí jugaban a juegos que ni se gana ni se pierde,
pero el fomentar eso, ¿no? La paciencia, el esperar que te toque, el no querer avasallar a todos. O sea, me parecía muy interesante, pero me quité del medio, ¿vale? Entonces, ¿tú cómo Yo no presentas? me meto, yo me meto siempre, me meto todo lo que puedo. ¿Cómo Incluso, presentas el juego y luego cómo les dejas a ellos que jueguen? pues has tocado el tema principal. Es la diferencia entre el juego no estructurado para mí y el juego de mesa, sobre todo en el aula, es la necesidad de un adulto. Si no Claro. es para jugar después, es para presentarlo, para promoverlo, para tal. El juego no estructurado tú puedes prepararlo y dejarlo allí y ya surgirá lo que surja. El juego de mesa no, porque es que si no, no funciona para mí, ¿eh? Entonces, se necesita un adulto. ¿Maneras de hacerlo? Muchas, diferentes. La pandemia me ha cambiado un poco el chip, por desgracia, como muchas otras cosas. Para mí la mejor manera de hacerlo es en taller con familias, para presentar los juegos. Ujú. Contar con las familias para que nos ayuden a jugar. Para mí es la mejor manera. Pero en estos años ha habido que... Entonces, pues ¿cómo? Pues yo hago lo contrario que tú. Si va a venir alguien conmigo a clase, aprovecho, juego y entonces a lo mejor nos dividimos en dos, les enseño. Pero es verdad que hay veces, si yo quiero potenciar cierto tipo de juego, pues que lo tengo que utilizar la asamblea para contárselo a todos y contarles un poco. También utilizo la figura del experto. ¿Qué niño sabe jugar a esto? ¿Qué niña Ujú. sabe jugar a esto? Porque entre ellos se pueden ayudar mucho. Entonces, al final, en clase también tienes niños expertos en juegos de mesa en que este tipo de juego les apasiona. Entonces, a veces hay que decir, bueno, pues te voy a enseñar a jugar y luego me vas a enseñar, ¿no? Que ayudes a los compañeros, porque sí que necesita un apoyo externo. Entonces, hay que buscarlo. Familias, adultos, hay muchas maneras. Eso es otra parte de las que yo analizo también en el libro. ¿Qué maneras? Busca tu manera, pero claro, tienes que buscarla. Yo Mm. también utilizo ahora, por ejemplo, en esa media hora de juego que hablamos, como el otro tipo de juego no me necesita, pues me necesita a lo mejor para observar, para tal, pero sí que puedo dedicarme, oye, 5 minutos a este tipo de juego. Y lo que sí que hago es no sacar mucho juego de mesa a la vez. O sea, Ujú. ellos tienen un par de juegos de mesa que de una manera u otra yo ya he presentado. A no ser que pueda hacer el taller de familias, que puedo presentar muchos de golpe, que para mí es la mejor opción, ¿eh? Tener a 6 familias que jueguen contigo en clase, que Mm. disfruten contigo, que además se lleven ese gustito de jugar con sus hijos para casa. O sea, es lo mejor. El taller con familias de juegos es para mí la mejor manera de hacerlo, pero no siempre ha sido posible y menos en los últimos años. Entonces, Vaya, que pues no te da miedo apóyalo. de todas formas que las familias entren en tu clase, que hay gente que es que le da pánico, claro. A mí me encanta que las familias entren en mi clase. Me gusta muchísimo. O sea, para jugar, para proyectos, para todo, todo funciona mejor cuando ellos están convencidos de lo que Mm. hacemos dentro. O sea que Sí. es una cosa que he echado mucho de menos en la pandemia. Muchísimo, Ujú. muchísimo. Entonces, bueno, se ha ido recuperando poquito a poco, pero claro, coger un ciclo de... No, cuando tú coges a un ciclo, no coges a un ciclo de alumnado, coges a un ciclo de alumnado y de familias. Entonces, si desde los 3 años esa participación es unidireccional, pero no unidireccional para contarnos las cosas o para mandar, no, unidireccional de que ellos sepan que, vamos, yo espero que todas las familias de mi clase tengan muy claro que pueden venir cuando quieran, que si me hacen una propuesta, pues la adaptaremos, la miraremos o haremos lo que haga falta, pero desde luego las puertas están abiertas. Y para jugar es lo mejor. Pero porque es lo mismo que con la lectoescritura, que es otro tema. Cuando ellos saben cómo, pues la importancia de leer, de disfrutar de los libros. Cuando ellos saben que un juego aporta tantas cosas, porque además han estado jugando con ellos allí, haciendo Mm. ruido, entonces esos días ya, el ruido ya te puedes imaginar. Pues cuando han estado viviendo eso, pues son muchos los que luego te preguntan, oye, Oli, quiero un juego que haga esto, no sé qué, para que podamos jugar en familia juntos. Oye, conseguir eso en un taller es mucho más importante que conseguir, o sea, el abrir ese camino, a mí me parece Ujú. muy importante. ¿Y Así que cada cuánto tiempo hacíais estos talleres? ¿A la semana, quincenalmente? no, te digo, podíamos, cuando empezamos, y es que cuando empezamos a hacerlo muy, muy fijo, por decirlo, o sea, ha habido una experimentación allí, ¿vale? Ujú. Entonces, cuando empezamos a hacerlo muy fijo, llegó casi la pandemia, entonces no te sé decir, tampoco lo tenemos, tiene que ser cada mes, ¿sabes? Entonces es pues cada cierto tiempo es, pues venga, vamos a hacerlo. Es algo que hacemos además las 3 compañeras, o sea Ujú. que las familias saben que bueno, pero eso ha habido parón en este tipo de cosas. Pero bueno, ¿Cuál es tu juego favorito para llevar a clase? Tienes que no tener uno, Yoli, tienes que tener uno. Mm. Esta es la pregunta del millón, ¿sabes cuántas veces me la han hecho, no? Pues mira, yo si tuviera que decir uno,
pero no para llevar a clase. Es que para llevar a clase es que hay momentos que te apasiona un juego, pero me pasa en casa, ¿eh? Hay momentos que me apasiona un juego, que estamos un montón de tiempo jugando, pero para mí el juego estrella no es de infantil. El juego estrella para mí es el Dixit. El Dixit es para primaria, es para partir de 8 años, me parece oficialmente. Pero el Dixit tiene una potencialidad une lo que es el juego y la literatura, por lo cual no puede haber juego mejor para mí. Pero podría ser el mío favorito, ¿vale? Para llevar a clase no te lo sé decir. Claro, es que No, el Dixit, o sea, sé cuál es, físicamente sé cuál es, la caja grande, amarilla, las letras así como en granate, pero no he jugado. O sea, no. pues es un juego de adultos, de niños, de que luego los elementos, porque es que es muy difícil hablar de todo esto porque si no os desgrano todo el libro y no lo vais a... me has dicho que Es verdad. venía a comentar, Que el libro hay que comprarlo, que le quede claro a todo el mundo. Eso es. Pero el juego de mesa no es solo un juego. El juego tiene elementos y hay elementos que son mágicos. Y para mí, como elemento mágico, las cartas del Dixit. O sea, yo la primera vez que vi ese juego jugaba muy poquito, o sea, no era tan jugona, no me consideraba jugona como ahora. Y me lo regalé porque dije, es que estas cartas yo no sé qué voy a hacer con ellas, pero esto es un libro. O sea, son ilustraciones. Si te gustan los libros, entonces es una historia de literatura, puedes jugar de tantas maneras, puedes sacarle tanto jugo en familia, en amigos, en todo, que me encanta ese juego. Pero eso porque une un poco, pero es por la magia del elemento. O sea, un juego de mesa no es solo un juego de mesa. O sea, es muy fácil ir a comprar un juego de mesa y tal, pero si lo queremos meter en clase, es genial conocer este tipo de juegos que los dados, las cartas, son elementos pues que hay que meter en clase, quizás no como juego de mesa, sino como otra manera, ¿no? Pero Me ha encantado tu frase de me lo regalé. me lo regalé. Eso no lo hago yo sola tampoco, ¿eh? ¿Cuántos regalos nos hacemos las maestras? Regalos que luego son... Yo no sé los de primaria, pero las de infantil, desde luego, nos regalamos muchas cosas. Luego te regalas entre nosotras el arco iris porque lo quieres tener todos los años en clase y te lo regala una compañera para Reyes, pues estas cosas pasan. Y no sé, a mí me está llamando la atención también cómo, igual que los bazares asiáticos van evolucionando en función de los gustos de la gente, cuando se empezó a hacer muchísimas tartas de fondant, encontrabas de todo, y yo qué sé, cuando llega la época de los disfraces y tal, ahora como tiendas como Aldi y Lidl, lo voy a decir que no me pagan nada, pero tal, sacan sus catálogos de juguetes y tienen muchísimas cosas ahora de madera, los arcoíris a unos precios además, bueno, pues más asequibles, evidentemente. Es curioso, ¿no? Porque si estas tiendas están sacando este tipo de juguetes, es porque se está jugando, bueno, está cambiando quizá el juego o estamos abriendo nuestra mente en España al tipo de juego que pueden hacer nuestros chavales. Sí. También te digo que ahí voy a dar la crítica tal, yo, sobre todo como maestra, ¿no? Porque como familia tú pues igual compras un juego que otro, que tal, pero que no debemos perder la base, el por qué estamos usando ese tipo de juego, porque a veces lo cogemos porque está de moda y está en el Aldi y está barato. Está barato. Es así, ¿no? Sí, Te quiero decir sí. que, entonces, que yo creo que por eso, pues cuando te hablaba de este tipo de colección de libros, no sé qué, es porque al final son prácticas de cosas que has visto, muy prácticas, pero que no te puedes quedar solo en el producto, ¿no? Que nosotras como docentes, esa base, pues lo que decíamos antes, el investigar sobre jugar y sobre los materiales, igual que investigamos sobre otras cosas, ¿no? Que no se queden en el, pues eso, lo compro porque está barato hoy o porque en el bazar ahora realmente hay muchas piezas sueltas, que es lo que dices tú, fíjate, ¿a quién se le ocurriría antes tener rodajitas de madera en el bazar? Pues ahora están, y está muy bien, porque hoy es más fácil encontrarlas que antes. Pero te quiero decir que no nos quedemos en, vi ayer una formación o he visto la foto tan bonita en Instagram de súper bien puesto, súper tal, y no sé por qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, sí que es bueno pues acudir a estas charlas, yo qué sé, para reflexionar, ¿no? Por qué hacemos las cosas. El aprendizaje basado en proyectos, todo el mundo tiene claro lo que es, aunque cada uno hace el proyecto a su manera, porque ya lo del proyecto puro surge de los niños, yo no sé en cuántos colegios se hace, de todos los que he pasado yo, que llevo trabajando más o menos como tú, lo he vivido en uno solo, o sea, solo en un colegio realmente surgió de mi clase el proyecto. Aquí no se estila hacerlo así, o sea, sí, nosotros trabajamos por proyectos, pero hacemos el proyecto que yo quiero. Pero bueno, eso más o menos está claro, pero el aprendizaje basado en juegos, ¿qué es?
es os dejo jugar o es, pues eso, o sea, explícalo un poco porque a lo mejor la gente dice, sí, Yo sí. creo que no, no es os dejo jugar, es lo que hemos hablado antes, es tener muy claro por qué o sea, es que me suena hasta mal la frase esta de que os dejo, o sea, de por qué os dejo jugar, me ha sonado mal hasta diciéndola yo. Es tener claro por qué le estoy dando importancia al juego, es tener claro qué tipo de juego quiero potenciar y qué características tiene, es lo que te digo, por eso a mí me gusta analizarlo todo tanto, por qué dejo libre la media hora para el juego no estructurado, porque que son cosas que lo que te digo, que se van aprendiendo y que me queda muchísimo por hacer, ¿no? Pero el aprendizaje basado en juegos, darle importancia, espacio y material y tener unos objetivos, pero no unos objetivos con... Pues, a ver, es que el aprendizaje basado en juego yo creo que entra todo. Yo creo que tiene una diferencia muy fuerte con la gamificación, que eso sí que ya sería otro tema hablar otro momento, pero para mí en el aprendizaje basado en juego sí que entra todo tipo de juego, pero también puedes tener uno, o sea, también puedes utilizar un juego para un objetivo concreto, pero no solo eso. O sea, sí que puede ser que hoy digas, pues para trabajar, no lo sé, las palabras que estamos utilizando en el proyecto voy a potenciar este tipo de juego, pues eso yo también lo hago, ¿vale? Y sí que este juego sí que tiene un objetivo muy concreto, ¿vale? Pero las piezas sueltas, o sea, el juego no estructurado tiene su objetivo y ya es, para mí ya es aprendizaje basado en juego. Estoy potenciando una creatividad, una imaginación, tal. Es verdad que yo creo que se ha unido mucho a lo que es juego de mesa, pero porque yo pienso que ha estado muy enfocado, es lo que te digo, la teoría realmente, la teoría que yo me he leído y sigo leyendo mucho, se habla más de otras etapas. O sea, de primaria, de secundaria te habla muchísimo, entonces claro, el elemento, el juego reglado, por decirlo de alguna manera, en infantil va apareciendo, no está desde el principio. Sí. Entonces, lo otro no es aprendizaje basado en juegos, sí, también, pero no es dejarlos jugar, es dejarlos jugar, es dejarlos jugar. Dejarlos jugar cuando acaban la ficha es dejarlos jugar. Y ellos jugarán y también conseguirán muchas cosas, ¿eh? Porque al final el niño es la niña es el que juega. Pero para mí el aprendizaje basado en juegos es eso, tener tú claro qué quieres potenciar, qué objetivos tienes, pero eso, no teniendo por qué ser concretos. No sé si me he explicado muy bien. Yo sí que intento diferenciar mucho lo que es la gamificación, que sí que me parece algo diferente, ¿eh? Pero yo en el aprendizaje basado en juego, y puedo estar equivocada, para mí entra todo lo que pues, he reflejado en el libro, todo lo que todo el tipo de juego que utilizamos en infantil. Otro de los capítulos de tu libro pone creando nuestros propios juegos. Cuéntame, ¿qué es eso? Pues el ser jugona tiene una ventaja, y es que vas conociendo mecánicas y dinámicas de los juegos. Y te das cuenta que hay mucho juego original, pero también estamos en un auge comercial del juego. Te das cuenta que hay muchos juegos que potencian el mismo tipo de dinámica. No te digo solo el contenido, pues la manera de jugar, ¿vale? Sí. Para un ejemplo, lo de toda la vida que ha sido el memory, por ejemplo. Cuando los juegos se basan en lo que es encontrar parejas iguales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tener, pues el haber jugado tanto y el seguir jugando tanto, a mí lo que me ha facilitado es conocer muchas dinámicas que me favorecen el decir, es que esto, en los materiales en los coles no son ilimitados, muchísimos menos, ya lo sabemos todas, ¿no? Entonces, el decir, pues que yo mismo con lo que estoy haciendo ahora en mi proyecto, yo puedo hacerme mi juego con una cuchara y tal, porque al final el juego, pues eso, es que no quiero desgranar todo ni meteros más rollo, pues el juego tiene unos elementos, unos componentes y una dinámica. Entonces, cuando tú conoces esas cosas, pues es fácil que te crees tú los elementos y utilices la dinámica de otro juego. O que utilices lo que te decía antes, las cartas del Dixie, que son maravillosas, que son para niños de 8 años, y le cambies tú la dinámica. Tengas las cartas, pero sepas cambiarles la dinámica, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que intento reflejar, que yo creo que en el libro tampoco me extiendo demasiado, ¿no? Pero es un poco el hecho de decir, esto no es un campo cerrado, no es un juego. Y si llego a un colegio, pues y si llego a un colegio que no hay nada de juegos, pues puedes hacerte los juegos. El Speed Chaos, os he dicho antes, se lo han hecho maestros y maestras con papeleras, entonces, pero para eso tienes que conocer juegos. Y para mí, para eso es importante haber jugado, porque entonces conoces, te salen solas, o sea, a mí hay cosas que sí que es verdad que me salen solas y me dice alguna compañera, ¿y cómo se te ha ocurrido esto? Y no, si esto no me lo acabo de inventar, si esto si ahora pienso, esto está en este juego y este está en el otro y yo lo he mezclado porque me viene perfecto con esto que tengo aquí en clase, ¿no? Entonces, hablo un poquito de eso. Y una jugona como tú y una escritora como tú que ya has escrito un libro, ¿no te ha dado por crear un juego? ¿No?
No. Y una maestra como yo, que al final soy lo que soy, ¿eh? Que yo siempre digo que soy maestra, Toda la maestra, razón. estas cosas. No, pero No lo no me descartes. importaría, ¿eh? No me importaría, pero pues no. Si hace un año me hubieras preguntado, Yoli, ¿vas a escribir un libro? Te hubiera dicho, hace un año sí, que ya estaba loca con con este producto, que al final pues es un proceso que cuesta muchísimo hacer, ¿no? Y plasmarlo en un libro, todo lo que tú tienes en la cabeza. Pero pues en este momento no. He creado muchos, pero pues lo que te digo, pues para mi clase, con cosas que tal. Pero no me ha dado nunca por ahí, pero quién sabe, no lo sé. Yo ahí lo dejo y bueno, pues ya lo Eso sí, tienes. necesitaría una amiga que tengo súper ilustradora, que la tengo por ahí, que siempre me dice, si alguna vez te animas con un cuento o con un juego, digo, vale, porque lo de dibujar sí que no, ¿eh? No, es lo mío. Tenía aquí apuntado lo de preguntarte lo de tu juego favorito, pero bueno, ya lo hemos hablado. Eh, Te voy a preguntar por uno de mis juegos favoritos, a ver qué te parece. Venga. ¿Qué te parece tener en clase piezas de Lego? Pues muy bien, siempre y cuando, esto es uno de los temas fundamentales de las piezas sueltas, que es la seguridad. Entonces, Ujú. las piezas Lego yo creo que lo que tienen es pues eso, que son pequeñitas y tienes que tener en cuenta, a lo mejor en 3 años no las tendría y luego yo ahora, por ejemplo, sí que tengo piezas Lego en clase. La pieza Lego es una pieza suelta, si tú lo piensas así, o Ajá. sea, y, claro, y puede ser incluso un juego de mesa, o sea, cuántos no hemos visto. Entonces, es lo que hablamos, ¿no? Es una cosa, pero la pieza, en los Lego tienen una creatividad increíble, a mí me parece un material muy bueno. Sí que es verdad que es eso, es el tamaño lo que hay que vigilar. Ujú. No, que es una de las cosas que también hay que mirar mucho en las piezas sueltas, porque es verdad que hay cosas que se nos escapan o las vemos y tal, y luego decimos, ahí va, pues que no se lo metan en la nariz. Bueno, pues eso, todas estas cosas que miramos con todos los materiales. Pero vamos, sí, y se puede convertir en lo que te digo. A mí ahora me das las piezas Lego y en este momento mi cabeza ya está pensando en dinámicas que son muy fáciles de hacer, tipo, o sea, te quiero decir, enseguida puedes hacerte incluso un juego de mesa con tarjeta, ¿sabes? Es desde una pieza suelta que tiene todo el valor para ellos, hasta si tú lo utilizas en clase, cuántas maestras hay que lo utilizan haciendo figura específica. Pues ahí qué dinámica pues es que es una pieza que puede dar muchísimo juego, sí. ¿Tu cabeza descansa en algún momento, Yoli? Descanso menos de lo que debería, ¿eh? Menos de lo que... Alguna vez, pues esto ya tampoco me pasa solo a mí, ¿no? Porque te digo Lego y tu mente ya está pensando todo lo que puedes hacer con Lego. Si te digo piedra, Sí, te pasará lo no, mismo, dado. sí. Sí, es que yo creo que, pues eso es lo que te digo, que dentro pues de todos los juegos que probamos y tal, pues es que hay piezas que son el tesoro puro y duro. Y el Lego, la pieza suelta no tiene por qué ser solo... Yo no quiero entrar en modas y en historias que yo creo que hay en educación que a veces nos perdemos un poco. Entonces, una pieza suelta no es una pieza de madera, no, o no es una pieza perfecta. Y un Lego es una pieza suelta maravillosa. Eh, eh, He leído, no me acuerdo dónde, que lo has dicho tú, que gente que se había comprado el libro, bueno, creo que habías publicado varios comentarios de personas que te agradecían, que les ha encantado tu libro. Yo no me lo he leído, pero ya me encanta, o sea, que... Bueno, espero tu opinión cuando lo leas, ¿eh? Sí, no, de verdad que ya, vamos, ya tengo claro que me lo tengo que leer. Pero me llamó la atención que decías que había opositoras y gente de tribunales que te habían comentado cosas. Yo, como permanente opositora que soy, cuéntame, no sé, lo que te ha llegado de la gente, cómo el uso que le han podido dar a tu libro o no de las opositoras, por no darnos pistas, a lo mejor de la gente del tribunal, sí que te han dicho, pues, o sea, cómo les ha llegado, cómo han sabido que les estaban hablando de tu libro. Pues mira, a ver, yo te soy sincera. Aquí en Aragón, por decirlo de alguna manera, sí que he dado bastantes formaciones, ¿no? De educación infantil, de un poco pues, de diferentes cosas, ¿no? Entonces, al final, pues, bueno, supongo que es en Aragón, en Madrid, en todos los sitios, esto que os pasa de que las maestras somos mocos en pañuelos que nos encontramos. Es que yo te conozco, tú me conoces, esta. Entonces, al final, nos conocemos todas, porque llevamos muchos años, pues al final vas a las formaciones y te encuentras el mismo tipo de gente, el mismo tipo de personas. Entonces, pues al final pasa pues que toca compañeras o en Instagram, ¿no? Mismo que tienes gente pues con la que hablas que a lo mejor no has coincidido nunca, pero pues te une algo, ¿no? Y pues me hizo mucha ilusión porque si algo creo que
si algo puedo aportar, que siempre yo como maestra tengo mis dudas de cuando a mí siempre me echa un poco para atrás cuando me piden algo, porque digo, pero que si yo pues lo que hago en clase, pues como todo el mundo, o sea, a ver, me ha costado dar el paso de la formación, me cuesta a veces pues pensar que por el libro, ¿sabes lo que te quiero decir? Si yo sigo leyendo, escribiendo, entonces al final las personas lo que te mandan y te dicen, oye Yoli, pues mira, estuve presidenta en el tribunal y quiero que sepas pues, que te han nombrado al hacer la parte práctica. Fue mucho sobre todo en las programaciones. Para mí es una ilusión, ¿no? Porque si yo me nutro de lo que mucha gente me enseña, pues es una ilusión poder enseñar desde mi práctica, con millones de fallos, de errores y de procesos, que haya personas que esos procesos, pues porque al final llevo 20 años trabajando de maestra, que eso sí que es una ventaja, ¿no? Para ciertas cosas. Entonces, que esos procesos estén ayudando a personas. Entonces, sobre todo lo que me indica la gente es eso, ¿no? O personas, porque es un libro que lo que explica es prácticas, lo que hemos estado hablando aquí, que llevamos un montón de rato hablando, ya no sé si estamos tú y yo solas, Virginia, pero, pero es práctica, lo que es práctica y yo también es lo que busco en este tipo de libros, ¿no? Que hay muchas compañeras que han escrito lo que te he dicho antes en la colección didáctica, que ahora nos conocemos mucho, que hemos hecho también, pues también ha sido una manera de conocer a más personas y lo que pretendemos es eso, es decir, pues lo que me sirve en clase, lo que yo he echado de menos en otros libros, porque me he leído un libro con mucha teoría y me apuntan muchas cosas, pues a lo mejor que me sirven mucho para el tema X de la oposición, pero ¿con qué me quedo para llevar mañana a clase? Pues ¿qué me quedo? Con el taller de familias, con esto, con 4 cosas prácticas pero que realmente, porque al final hacemos muchas formaciones, muchos libros, muchas cosas y no sabes con qué te quedas al final. Entonces, para mí que haya gente que se haya quedado o me mande un mensaje pues mira, yo no tenía piezas sueltas, he probado y mira lo que están jugando mis chicos en casa, en clase, para mí eso es es una puerta que va mucho más allá del libro, pues es lo que más me transmite la gente, ¿no? Leer el libro es práctica, porque al final creo que la teoría, pues casi todas lo conocemos, ¿no? Pero el decir, pues hago esto, esto y esto, o este juego me ha servido para esto, o pues Quizá es lo un más poco... interesante del libro pueda ser eso, ¿no? Porque muchas veces también vas a formaciones, o yo he ido a formaciones de gente, eminencias de trabajo por proyectos o de lectoescritura, y te dan, o sea, y haces la formación y te cuentan lo maravilloso que hacen las cosas, pero luego no te dicen, ¿sabes? O sea, es todo muy bonito y muy tal, pero no te dicen cómo empezar o cómo hacerlo, ¿no? Y quizá tu libro, que cuando lo lea te lo diré realmente, a lo mejor es eso, ¿no? O sea, es muy práctico, con lo cual lo lees Es y dices, realidad. Es realidad como la que te he hablado hoy. Te quiero decir, ¿hay ruido en clase? Pues sí, hay ruido en clase. O sea, a mí me gustaría que hubiera menos, pero a verlo, haylo. Y hay muchas cosas, y hay juegos que no me han funcionado, ¿eh? Y hay cosas que, pues lo que te digo, cosas que me han funcionado muy bien ahora y que no sé. Pero realmente en el libro cuento lo que he hecho, lo que hago y los juegos que he probado. Yo jamás hablo de un juego que no he probado, que eso también es algo ni en Instagram, no. O sea, yo pruebo el juego y si no me gusta, a lo mejor no hablo de él directamente, pero no voy a hablar de algo que no me está funcionando o que no me... Y el libro es eso, pues he hecho estas cosas que me han funcionado hasta ahora, es muy práctico, yo pienso que es muy práctico. Libro de una maestra, y ya está. Y después de haber escrito como decías al principio de la charla, que la gente que te conoce decía, pues tú o hablas de juegos o hablas de cuentos. Después de haber dado ya el primer paso de escribir un libro, ¿te planteas o la editorial te ha planteado el escribir otro? Aunque la editorial no te lo haya planteado, ¿te apetece a ti ahora escribir sobre literatura, sobre cualquier otra cosa? Pues en este momento yo creo que con el editor lo hablábamos hace poco, que estuvimos con una firma de libros con muchas compañeras y tenéis pensado, y yo creo que las cosas hay que disfrutarlas y vivirlas y al final un libro, aunque sea un libro pues eso, pues sencillo, es un práctico, es muy difícil plasmar por escrito lo que tú haces y siempre tienes dudas y entonces es un proceso como muy lento, pero que además, pues por motivos de la editorial, no tuvo que ser lento, o sea, yo sí que tenía unos plazos para escribirlo y tal, entonces, un proceso como, y luego lo que vino después, o sea, presentaciones, son cosas que yo pues no estaba acostumbrada y estoy viviéndolo, o sea, igual que hacer una entrevista, pues por Instagram, que yo, por ejemplo, siempre me había escondido mucho mi imagen en las redes. Entonces, en el libro me pidieron que tenía que salir la imagen. A mí son pasos pues, que he ido dando, que estoy disfrutando y que no me corre prisa. Que
pues que además, pues eso, que no me corre prisa, que por ahora vivir lo que ha sido porque al final el libro salió en marzo y son muchas experiencias lo que estamos viviendo con ellas, pues conocer compañeras de la editorial, conocer poco a poco. Por ahora no me planteo, no digo que no, igual que lo que me has dicho antes, pues yo no digo que no, pero tampoco es una meta que tenga ya, tampoco pienso que haya que correr. Exprimí mucho allí, tampoco sé, o sea, pues eso, que bueno, poco a poco, pero vamos, no es un objetivo a corto plazo. Decías antes lo de que nos conocemos al final muchas profes porque coincidimos en muchos sitios. En tu blog creo que es cuando dices dónde poder comprar tu libro, pones aquí en Zaragoza en una librería muy guay que se llama El Armadillo Ilustrado. Y según lo leí dije, yo creo que El Armadillo Ilustrado es la librería de Bea. Es una Coincidencias de la vida que Bea es amiga de tenemos una amiga común, porque Bea es de Salamanca, aunque ya lleva 11 años en Zaragoza o alguno más, y entonces tenemos una amiga en común de Salamanca. Pues han cambiado de ubicación y tal, y todavía no he ido, para hacerme una foto allí con el libro en esa librería tan fantástica que hay. Realmente se puede encontrar en cualquier sitio, yo os animo a buscarlo en cualquier librería, os lo van a localizar. Y bueno, plataformas online, está en todos los sitios. Y si alguien lo quiere dedicado y alguna... Todavía se puede, ¿no? Todavía se te puede pedir a ti. Se pueden poner en contacto. Sí, a mí me hace muchísima ilusión eso de dedicar el libro, así que cualquiera puede ponerse en contacto conmigo. Muy bien, pues te preguntaría muchísimas cosas más, Yoli, de tu colegio, de Reggio Emilia del año pasado, de Lisboa, que te vas a ir dentro de poco, pero bueno, esto era para hablar de tu libro. Lo vamos a dejar aquí. Me ha encantado, o sea, tengo ganas de leerme el libro, que da de lo que se trata. Es que lo enseñé, porque esto yo soy muy poco de tal, pero lo enseño, ¿vale? Porque si alguien lo quiere encontrar, que yo estas cosas de eso no lo sé hacer muy bien, pero bueno, eso que cualquiera me puede encontrar como Yoli Infantil y puede encontrar el libro. Bueno, luego porque la idea era haber hecho esto en directo, pero como no sé hacerlo, pues está grabado y cuando se edite y tal, bueno, pues sí que pondremos tus direcciones de las redes sociales y de poderte pedir el libro, porque era de lo que se trataba, o sea, de hablar del libro para que la gente le motive como me ha motivado a mí y den el paso. Bueno, ya ves, si había motivado a alguien, ya está bien. Pues a mí me ha encantado, o sea, que tengo claro que no sé si me lo voy a comprar. O sea, como tú has dicho, no sé si me lo voy a regalar o se lo voy a pedir a los Reyes, pero tengo claro que me lo voy a leer. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, de verdad. Espero que poder hacer más contigo, con más gente, porque, bueno, pues te decía que yo tenía experiencia en hacer entrevistas de otro tipo totalmente distinto a la educación y nunca me había planteado esto. O sea, han sido muchos años de hacer entrevistas en el otro ámbito y nunca me lo había planteado y me ha encantado. Así que nada, muchísimas gracias por haber dicho que sí, sin conocerme además de nada, que te entré así a la venga. Y a mí hablar de educación, me cuesta dar el paso, ya te digo, de la imagen y tal, pero a mí hablar de educación me encanta. Y hablar entre maestras es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues eso, que encantada de estar aquí. Y si ha servido a ti o a alguien, pues encantadísima. Pues muchísimas gracias, Yoli. Y que te vaya todo muy bien y algún día quizá te llevaré mi libro para que me lo firmes. Claro que sí. Venga, y si no, ya sabes que te vas a despedir. Un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego.